En 1981, según una de las leyendas urbanas más famosas de Internet, apareció una máquina arcade en Portland, Oregon. No tenía dibujos llamativos, no tenía personajes famosos, no prometía aventura, ni fantasía, ni diversión inocente, solo un nombre en verde brillante: Polybius. Y supuestamente quienes jugaban esa máquina empezaban a sufrir mareos, migrañas, pesadillas, alucinaciones, pérdida de memoria, incluso cambios de personalidad. Pero la parte más inquietante no era esa. La parte más inquietante era que, según la leyenda, unos hombres vestidos de negro visitaban las máquinas de vez en cuando. No para recoger monedas, sino para extraer datos, como si el juego no hubiera sido creado para entretener, sino para observarte. Así que hoy quiero hablar de Polybius, el arcade maldito que quizá nunca existió, pero que se volvió una de las leyendas más perturbadoras de la historia de los videojuegos. La historia nos lleva a principios de los años 80, la época dorada de las máquinas arcade. Antes de que jugar videojuegos fuera algo que hacías solo en tu habitación, los videojuegos vivían en lugares llenos de ruidos: salones recreativos, luces de neón, máquinas alineadas contra la pared, jóvenes haciendo fila con monedas en la mano, sonidos electrónicos mezclándose al mismo tiempo. Habían juegos como Pac-Man, Asteroids, Tempest, Defender, Galaga. Cada máquina era una promesa: inserta una moneda y entra a otro mundo. Pero según la leyenda, en algunos arcades de Portland apareció una máquina diferente. Una máquina negra, sin decoración, sin personajes, sin marca reconocible. Solo un logo extraño: Polybius. El juego supuestamente era un shooter abstracto, con gráficos vectoriales, luces estroboscópicas, patrones hipnóticos y una velocidad visual tan agresiva que muchos jugadores decían sentirse mareados después de jugar. Pero lo raro no terminaba ahí. La máquina generaba una especie de adicción inmediata. La gente hacía fila, los jugadores peleaban por turnos, algunos regresaban una y otra vez como si el juego estuviera llamándolos. Y después empezaban los síntomas: mareos, náuseas, migrañas, pesadillas, ataques de ansiedad, alucinaciones, pérdida de memoria y, en algunas versiones extremas de la historia, incluso impulsos suicidas. Polybius no era solo un juego difícil, era un juego que parecía atacar directamente la mente del jugador. Para entender por qué esta historia funcionó tan bien, hay que entender el contexto. En 1981, los videojuegos todavía eran algo nuevo para mucha gente. Para los jóvenes eran fascinantes, para muchos adultos era casi incomprendible. Una pantalla llena de luces, sonidos, reflejos, puntos, naves, laberintos y colores que podían mantener a un adolescente pegado durante horas. Desde afuera esto podía parecer hipnótico, incluso casi peligroso, y no es casualidad que Polybius se ubique en un arcade, porque el arcade era un lugar perfecto para una leyenda urbana. Era público, pero oscuro, social, pero lleno de máquinas individuales, ruidoso, pero aislante. Y cada jugador estaba rodeado de gente, pero al mismo tiempo estaba completamente absorbido por su pantalla. Y justo ahí aparece la idea más importante de Polybius. La máquina no quiere tu moneda, quiere tu atención, quiere tu cuerpo quieto, tus ojos abiertos, tu mente vulnerable. Y eso hace que la leyenda no se sienta como una historia de fantasmas, se sienta como una historia sobre tecnología, sobre control, sobre una pantalla que sabe exactamente cómo atraparte. Según el mito, Polybius no se comportaba como un videojuego normal. No solo te hacía perder, te dejaba mal. El juego supuestamente usaba imágenes estroboscópicas, patrones visuales agresivos y mensajes subliminales que aparecían durante fracciones de segundo. Algunas versiones dicen que esos mensajes ordenaban cosas como: obedece, no pienses, ríndete, no cuestiones. Y aunque esto suene exagerado, hay algo muy inteligente en la leyenda. Polybius no te asusta con un monstruo, no te asusta con una criatura, te asusta con una interfaz, con luces, con sonidos, con estímulos, con el miedo de que algo que parece entretenimiento pueda estar trabajando en tu mente sin que te des cuenta. Y eso es lo que lo vuelve tan moderno, porque no hay castillo embrujado, no hay demonio, no hay bosque oscuro, solo una pantalla, una máquina, un objeto cotidiano que debería estar diseñado para divertirte, pero que en la historia
parece diseñado para estudiarte. Pero lo que convirtió a Polybius en una conspiración no fueron solo los síntomas, fueron los hombres de negro. Según la leyenda, sujetos vestidos con trajes oscuros aparecían periódicamente en los arcades donde estaba la máquina, pero no actuaban como técnicos normales, no vaciaban el dinero, no revisaban si el gabinete funcionaba, no reparaban los botones. Lo que hacían era abrir la máquina, conectar a un dispositivo y recopilar información, como si Polybius estuviera registrando algo. Tal vez fueran datos, tal vez fueran respuestas, tal vez fueran reacciones o patrones. Pero lo que era verdadero es que la máquina no era una atracción, era un experimento. Y para cerrar la estética de la conspiración, el juego supuestamente estaba desarrollado por una empresa llamada Sinneschlogen, un nombre pseudo-alemán que suele traducirse a algo parecido a borrado de sentidos o deprivación sensorial. Es un detalle casi demasiado perfecto, ya que tenía una empresa fantasma, un nombre oscuro, una máquina negra, jugadores enfermos, hombres de negro extrayendo datos, y luego de pronto las máquinas desaparecen, sin explicación, sin registro, sin fotografías claras, sin pruebas definitivas, solo testimonios, solo rumores. Y es cuando surge una pregunta incómoda. ¿Y si alguien realmente creó un videojuego para experimentar con la mente humana? Ahora viene la parte importante, porque Polybius es fascinante no solo por la leyenda en sí, sino por cómo la realidad pudo haber alimentado esa leyenda. No existe ninguna evidencia sólida de que una máquina llamada Polybius haya estado en arcades de Portland en 1981. No hay fotografías verificables de la época, no hay registros comerciales confiables, no hay artículos de periódico de los 80 hablando del tema. Pero sí hubo eventos reales en Portland que suenan sospechosamente parecidos a los ingredientes del mito. El primero tiene que ver con videojuegos reales, Tempest y Asteroids. Según la investigación, en 1981 se reportaron dos incidentes médicos en un arcade de Portland. Un joven sufrió mareos y una fuerte migraña después de jugar Tempest, un juego de Atari con gráficos vectoriales rápidos e intensos. Ese mismo día, otro joven tuvo que detener un maratón de 28 horas jugando Asteroids por agotamiento físico y problemas estomacales. O sea, si hubo jóvenes enfermándose en arcades, si hubo videojuegos con gráficos intensos, si hubo colapsos físicos relacionados con sesiones largas de juego, pero no había una máquina maldita. Había cansancio, había luces, estrés visual y una cultura arcade donde algunos jugadores llevaban el cuerpo al límite. Esa es la primera semilla real de Polybius. La segunda semilla fueron las redadas. Poco después de estos incidentes, el FBI y autoridades locales realizaron redadas en salones arcade de Portland, pero no estaban investigando control mental, estaban investigando máquinas modificadas ilegalmente para apuestas y juegos de azar clandestinos. Sin embargo, imagina la escena desde los ojos de un adolescente de la época. Hombres con traje entrando a arcades, abriendo máquinas, tomando notas, revisando gabinetes y no necesariamente recolectando monedas. Años después, esa imagen se mezcla con la historia de los jóvenes enfermos y entonces nace el mito perfecto. Un juego que enfermaba a la gente y hombres de negro que venían a revisar la máquina. Aunque la leyenda está ambientada en 1981, el primer rastro comprobable de Polybius no aparece en los 80, aparece mucho después, en Internet. El origen verificable suele ubicarse en una entrada creada el 3 de agosto de 1998 en coinup.org, una base de datos de juegos arcade. Ahí aparece Polybius como si fuera un juego real, con una historia misteriosa y muy poca información. Y esto es clave, porque en Internet lo incompleto muchas veces se siente más real que lo perfectamente explicado. Una imagen borrosa, un nombre raro, una ficha incompleta, un desarrollador desconocido, una historia que nadie puede comprobar del todo. Y eso es suficiente para que la imaginación haga el resto. Y la comunidad investigativa ha señalado a Kurt Kohler, administrador de coinup.org, como una figura central en la creación o propagación del hoax.
Y esto cambia la lectura del mito. Polybius no sería un experimento gubernamental, sería un engaño del Internet, una historia diseñada para parecer archivo perdido, para parecer secreto, para parecer una pieza de historia que alguien intentó borrar, y en cierto sentido, eso lo hace más interesante. Porque Polybius no demuestra que existió una máquina maldita, demuestra que el Internet puede crear una. Entonces, si Polybius probablemente nunca existió, ¿por qué seguimos hablando de él? ¿Por qué sobrevivió durante décadas? ¿Por qué aparecen documentales, videos, foros, juegos, referencias, teorías y hasta cameos en la cultura popular? Creo que la respuesta es simple, porque Polybius representa un miedo que sí es real, el miedo a que la tecnología no sea neutral, el miedo a que una pantalla pueda manipularte, el miedo a que algo diseñado para entretener también pueda observarte. En los 80 ese miedo tenía forma de arcade, una máquina extraña en una sala oscura, luces parpadeando, niños haciendo fila, adultos sin entender qué estaba pasando. Hoy ese miedo tiene otra forma. Ya no es en una máquina negra en Portland, es en el celular, es en la aplicación, es en el feed infinito, es el algoritmo aprendiendo a que te retiene. Es la notificación que aparece justo cuando estás a punto de irte. Es la plataforma midiendo cuánto tiempo miras, cuánto pausas, cuando vuelves, que te engancha, que te altera y que te hace quedarte. Y aquí es donde Polybius se vuelve inquietante, porque tal vez el juego nunca existió, pero la idea central es sí. Una pantalla capaz de capturar tu atención, modificar tu estado de ánimo y recolectar datos sobre ti. Eso ya no suena a una leyenda urbana, suena a algo que estamos viviendo hoy en día. Lo más perturbador de Polybius no es que pudiera haber sido falso, es que de alguna manera se adelantó a una ansiedad muy actual. La historia decía, una máquina te observa, registra tus respuestas, te vuelve adicto, altera tu mente y está controlada por una entidad que no ves. Eso, dicho así, ya no suena tan lejano, no suena tan descabellado. No porque TikTok o YouTube sean una máquina de arcade maldita en el sentido literal. Hay hombres de negro entrando a tu cuarto para extraer monedas, pero si hay sistemas diseñados para medir comportamiento, para calcular atención, para mostrarte algo justo antes de que te vayas, para aprender qué te enoja, qué te calma, qué te excita, qué te distrae, qué te deja mirando 5 minutos más. Polybius era el miedo a que un videojuego fuera un experimento. El presente es más extraño. Muchas plataformas ya son experimentos constantes de atención. La diferencia es que ahora aceptamos los términos y condiciones. Por eso Polybius sigue funcionando, no porque sea una historia comprobada, sino porque se siente como una pesadilla antigua sobre un problema moderno. Un mito de 1981 que, aunque probablemente nació como un hoax, en 1998 describe algo que en 2026 entendemos demasiado bien, que una pantalla puede conocerte mejor de lo que te gustaría, y que a veces no hace falta control mental para manipular a alguien, solo hace falta saber qué quiere mirar después. Polybius quizá nunca existió. No hay ninguna máquina verificada, no hay ninguna prueba sólida, no hay ninguna fotografía definitiva tomada en un arcade en Portland en 1981. Pero las mejores leyendas urbanas no sobreviven porque sean verdaderas, sobreviven porque se sienten posibles. Y Polybius se siente posible porque mezcla varias cosas que todavía hoy en día nos incomodan. Videojuegos, adicciones, tecnología, datos, gobierno, experimentos, pantallas y la sospecha de que algo pueda estar diseñado para afectarnos sin que lo notemos. Quizá no hubo una máquina negra llamada Polybius escondida en un arcade en Portland. Quizá no hubo un gabinete maldito borrando mentes. Quizá tampoco hubo hombres de negro extrayendo respuestas fisiológicas de adolescentes hipnotizados. Pero sí existe algo en esta leyenda que no se fue. La sensación de que la tecnología no solo nos entretiene, también nos mide, nos observa, nos aprende y a veces nos cambia. Tal vez Polybius no fue el primer videojuego maldito. Tal vez fue la primera historia que entendió que el verdadero miedo no era perder una partida, era que la máquina estuviera jugando contigo. La verdad es que muchas gracias si llegaron hasta aquí. Está siendo muy interesante estar explorando este tipo de temas.
Yo la verdad es que conocía Polybius, pero no me había adentrado tanto. Y el proceso de investigación y creación de este tipo de videos, por supuesto, toma tiempo, pero la verdad es que es un proceso muy gratificante. Y me gustaría seguir continuando. No solo me voy a cerrar a hacer este tipo de contenido, también estoy abierto a explorar, por ejemplo, Iceberg, análisis de personajes, análisis de series, también subir gameplays regulares y por supuesto continuar con los streams. Así que muchas gracias, gente. Si tienen algún, digamos, comentario, retroalimentación o si no recomendación de algún otro tema que pueda explorar en este canal, adelante, coméntenlo en los comentarios. Así que nada, gente, los quiero mucho, cuídense.